buenos días. Voy a hacer la presentación del trabajo Linkedin Data en repositorios digitales de Latinoamérica. El propósito de este trabajo busca mejorar el descubrimiento, la integración e interoperabilidad de recursos digitales que están almacenados en repositorios abiertos. Este trabajo busca mejorar el descubrimiento, la integración e interoperabilidad de los recursos educativos almacenados en bibliotecas digitales. El enfoque usado se basa en tecnologías de web semántica y Linkedin Data. Con este enfoque, cada librería digital puede conservar sus cualidades locales específicas y no va a requerir modificarlas con el objetivo de normalizar el intercambio o la cosecha de recursos digitales. El mundo actual o el estado actual de los datos en un entorno web es un estado en el que se habla de un mundo de silos. La propuesta de este trabajo se marca sobre una base contextual de cultura libre y acceso a repositorios digitales de acceso abierto que comparten objetos digitales y que disponen de licencias abiertas, por ejemplo, licencias de tipo Creative Commons o alguna similar. Los silos digitales básicamente atrapan miles de recursos de enseñanza, aprendizaje e investigación y que, a pesar de que residen en un sitio de dominio público o que se han publicado bajo una licencia de propiedad intelectual que permite a otras personas su uso libre o con propósitos diferentes a los que contempló el autor, lo cierto es que no son accesibles para todo el mundo. El movimiento educativo abierto se basa en la idea de promover, compartir, usar y reusar este conocimiento. Sin embargo, la diversidad de metadatos en repositorios digitales afecta el descubrimiento de estos recursos educativos y, junto a otros aspectos, provoca la existencia de silos de recursos que plantean la necesidad de disponer de mecanismos comunes a la hora de explotar los datos. Estamos frente a una especie de Babel en cuanto a repositorios digitales que no se pueden interconectar o que el trabajo que se requiere a la hora de integrar información es muy alto, muy costoso. Estos hilos de datos muestran un entorno fracturado de contenido y oportunidades con limitaciones obvias para que un usuario o una aplicación de software pueda acceder automáticamente, descubrir, visualizar e interactuar con el contenido. El caso de aplicación de este trabajo es el uso de un ciclo de publicación de datos enlazados que se aplica en repositorios digitales. Básicamente se extrae el contenido de los repositorios digitales a través del protocolo OAI, hay un proceso de transformación, de limpieza y finalmente se publican estos datos bajo los principios de Linkedin Data. La Open Definition establece que los principios que definen la apertura en relación a datos y contenidos, especificando el significado de contenido abierto en términos de datos abiertos y contenido abierto, busca asegurar básicamente la interoperabilidad y la integración de diferentes iniciativas de repositorios digitales. La definición establece que una pieza de datos o contenido es abierto si cualquiera es libre de usar, reusar y redistribuir esta pieza de datos, sujeto solamente, en la mayoría de los casos, a los requerimientos de atribución o a veces el requerimiento de compartir igual. En este caso de aplicación estamos ante el reto de integrar datos en un contexto heterogéneo y distribuido. Cada repositorio digital dispone de herramientas, estándares de metadatos y vocabularios que son usados para gestionar la información y los recursos digitales en cada uno de sus dominios. En la imagen se puede encontrar que la heterogeneidad de componentes en cada repositorio es amplia. El objetivo del trabajo es proveer soporte basado en integración semántica de datos que permita conectar estos recursos en un contexto heterogéneo y distribuido. Un mundo de silos ha tenido o tiene una posibilidad de resolverse a través de herramientas especializadas en el que cada repositorio y sus herramientas permite interconectarse con otro repositorio. En cambio, un mundo basado en integración que usa Linkedin Data como la vía de esta integración, los datos existentes en los silos de información son transformados, integrados y agregados en colecciones de datos normalizados, a partir de los cuales es fácil interpretar o integrar piezas de datos desde estos existentes datasets. En un modelo de datos como los que plantea Linkedin Data, que está basado en grafos, se permite a los usuarios encontrar conexiones ocultas
que se extienden a través de muchos repositorios, lo cual revela nuevos conocimientos sobre recursos educativos. Permite además a los usuarios hacer consultas complejas, buscar relaciones en los datos, establecer nuevos modelos de explotación de información desde un enfoque federado. A continuación vamos a mirar la visión macro que hemos utilizado para este trabajo como propuesta de integración semántica de recursos digitales. Este ciclo básicamente tiene seis fases. Por un lado, hace falta cosechar y almacenar los metadatos desde los repositorios externos que permiten la cosecha a través de protocolos como OAI. Una vez son cosechados estos metadatos, es necesario diseñar URIs, crear vocabularios semánticos que reusen recursos ontológicos existentes. Se procede a limpiar estos datos cosechados, se genera datos enlazados usando el modelo RDF, que es el modelo de datos o el lenguaje que se usa como modelo de datos para los datos enlazados. A continuación, una vez los datos han sido generados, se procede al enlazado de datos con otros datasets disponibles en la nube de link en Open Data, o de datos enlazados y abiertos, que por cierto hay por millones actualmente en la web, junto a otras iniciativas de publicación de información abierta desde este enfoque de datos enlazados. Finalmente, una vez han sido generados y enlazados los datos, se procede a su publicación con el fin de que puedan ser explotados en distintas aplicaciones. Una vez tenemos los datos convertidos a link en data, es posible establecer consultas federadas sobre los recursos convertidos a este nuevo paradigma. Se puede explotar la información más fácilmente, hacer más apps, establecer consultas ad hoc, establecer modelos de interoperabilidad, sistemas de integración de información que puedan ser utilizados en sistemas recomendadores, etc. A continuación miraremos cada una de estas etapas de manera breve y que corresponde al trabajo que estamos presentando. La cosecha de metadatos es una de las primeras fases. Nosotros hemos procedido a identificar diferentes repositorios. La característica que buscamos para que un repositorio sea parte de este trabajo ha sido que permita básicamente un intercambio de datos a través del protocolo OAI, que permite hacer la cosecha y que se ha convertido en el estándar de facto en el contexto de los repositorios, y que permite hacer esta cosecha de recursos educativos que están disponibles a través de estos repositorios digitales. Se usó como protocolo OAI, como modelo técnico para la cosecha de recursos educativos, y la mayoría de los repositorios describen sus registros mediante el Dublin Core. El material incluido en estos repositorios comprende atlas, CDs, DVDs, ebooks, enciclopedias, folletos, juegos, libros, memorias, revistas, tesis de pregrado, tesis de posgrado. Y nos hemos dado cuenta que esto representa una oportunidad inmejorable para analizar, pues, además, datos que están contenidos en estos diferentes repositorios. Se ha realizado la extracción de la información del repositorio OAI de diferentes universidades en el marco de una red de repositorios de universidades que hacen parte de diferentes consorcios en Latinoamérica. Se desarrolló un prototipo de cosecha basado en Harvester 2. A continuación se hizo limpieza de todos estos datos recolectados con el objetivo de detectar y corregir datos corruptos y erróneos. El proceso básicamente consistió en analizar patrones de error o de ambigüedad de los datos y establecer procesos de limpieza automáticos que básicamente limpian esta información o ambigua o errónea. Se encontraron muchas variaciones al momento de escribir metadatos, temas como lenguajes, autores, tópicos, tipos de material, y ha sido, digamos, de los elementos que, una vez cosechados los metadatos, han requerido su limpieza. A continuación se produjo la etapa de modelado de vocabulario. Se reusó varias ontologías con el objetivo de mejorar la colaboración y descubrimiento global de recursos biográficos, para que esto no esté solamente en el contexto de Latinoamérica y de esta suerte generamos otro asilo. El reuso de estos recursos ontológicos y no ontológicos básicamente reduce el tiempo de desarrollo y los costes asociados en esta fase. Además, favorece la integración e interoperabilidad de los datos en la web.
Se usó RDF Schema y OWL para describir los conceptos del vocabulario. También se utilizó SCOS, o este sistema de organización de conocimiento simple, como modelo de organización del conocimiento para las taxonomías y otras jerarquías temáticas, además de otros temas o conceptos tratados por cada uno de los recursos. Se usó FOA para representar a autores, personas y organizaciones con sus atributos y relaciones hacia otros conceptos. Se usó Dublin Core DCTER como un vocabulario de características base capaz de proporcionar información descriptiva sobre cualquier recurso en la web, ¿sí? Y se usó para representar los documentos, atributos, título, creador y relaciones con otras entidades. También se utilizó Vivo, que provee los principales conceptos y propiedades para describir citas y referencias bibliográficas. Este Vivo, o Vivo con B, digamos, y Vivo con V, que permite en cambio describir diferentes conceptos en el dominio académico y científico. Para el tema de provenance se utilizó el modelo de Open Provenance para describir la procedencia de datos en la web, pensando que esto es un entorno federado, y Schema para describir conceptos como materiales y sus propiedades de datos y relaciones entre clases. Una visión macro de esta ontología se muestra a continuación. Como podemos ver, las organizaciones contienen catálogos y datasets que almacenan recursos. La vía de enlace de estos recursos son los conceptos. Tenemos una estructura de conceptos basada en SCOS y las relaciones con diferentes actores respecto al recurso, creadores, colaboradores, etc. Una vez se ha generado el vocabulario, el siguiente paso ha sido generar RDF. Para generar RDF hemos desarrollado patrones de identificación de recursos a través de URIs persistentes. Se han diseñado básicamente dos tipos de URIs. La primera para identificar componentes de vocabulario, esto es clases, propiedades y relaciones, y el otro diseño ha sido para describir el material bibliográfico. A continuación, el diseño de estas URIs lo está presentado en la diapositiva, ¿sí? Para crear las URIs se han utilizado URIs HTTP tomando en cuenta los principios de publicación de datos que han sido propuestos por Tim Berners-Lee. En la presentación están los patrones mencionados. El siguiente paso ha sido el mapeo de datos extraídos a través de OAI con el vocabulario creado. En la siguiente lámina podemos ver cómo, por ejemplo, el metadato DC Creator, ¿sí?, es mapeado a través de un proceso de conversión que enlaza este metadato con su representación semántica, ¿sí? El DC Creator vincula una cadena de caracteres que corresponden al nombre de un creador con un recurso, pero semánticamente convertimos esa cadena, ¿sí?, en un concepto que se enlaza al recurso o a una clase de recurso, como es la clase de recurso autor, que es una subclase de la clase persona. Además podemos diferenciar nombres, apellidos y subapéndices, que es un contribuyente o un creador de este recurso. En la siguiente lámina se puede ver otros metadatos extraídos tanto de del URL base o del tipo de material, así como de la palabra clave o el subject que se asocia a este recurso. El siguiente paso ha sido aplicar estos patrones y convertir y desambiguar el RDF generado. Vamos a ver que en el mapeo de términos hay tanto a nivel de contenido como de propiedad intelectual e instanciación distintos términos que son generados a través de recursos. Por ejemplo, para mapear los tipos de recursos, la palabra artículo es mapeada a una URI equivalente, de tal suerte que esto que ahora está desintegrado en los repositorios que hacen el comportamiento de un signo de información pasa a tener un enfoque en la web en la que el tipo de recurso se convierte en un recurso que en la web puede ser enlazado a otros datasets. La siguiente fase consistió en el enlazado de datos. Básicamente lo que hemos hecho es enriquecer y reconciliar datos, por ejemplo, datos de idioma, datos de organizaciones que proveen estos recursos educativos abiertos o recursos educativos digitales en general,
El enlazado de datos con repositorios externos se hizo a través de SIL y un componente desarrollado a medida que permite el enlazado de estos conjuntos de datos, cuyo objetivo es generar enlaces en base a ciertas condiciones mediante un lenguaje de especificación. Al crear enlaces RDF hacia recursos en la nube de LinkedIn Open Data, se realiza un enlazado pues, que permite la integración ya no solo entre repositorios digitales, sino con otros datasets de datos abiertos disponibles a través de la web. En nuestro caso hemos hecho enlazado a la DBpedia en inglés, a la DBpedia en español y a la DBpedia Latinoamérica. DBpedia es un proyecto que convirtió la Wikipedia en datos enlazados. A continuación se va a presentar un ejemplo de enlazado a nivel de idioma y publisher. Así es como se miraría técnicamente en RDF. Está por demás decir que este RDF está destinado a que los agentes máquina, a que el software pueda hacer inferencia automática y pueda explotar automáticamente esta información. Finalmente se produjo la publicación y explotación. El objetivo es romper silos de datos con el objetivo de mejorar la accesibilidad, la disponibilidad de información y la integración de esta información de una forma natural, de manera que el desarrollo de nuevas aplicaciones sea posible. Nosotros hemos utilizado Pabbly como un servidor RDF para agregar una interfaz de LinkedIn Data a todos los datos convertidos a LinkedIn Data. Pabbly que deja visualizar la información como la que se muestra en el slide, provee una interfaz tanto local o remota para servidores que admiten el protocolo SparkQL. También provee URIs de referenciables que permiten pues, encontrar los URIs a través de datasets que exponen su información a través de SparkQL. Provee una interfaz simple HTML para que los datos puedan ser disponibles y consultables por otros usuarios, y se encarga de hacer el tema de negociación y de contenidos y redireccionamiento, ¿sí?, que se requiere en LinkedIn Data. Si quieren hacer consultas sobre los datos convertidos, esta es la información que se requiere. El SparkQL endpoint está en la dirección datotpl.edu.es serendipity OR SparkQL. El grafo es el grafo data.tpl.edu.es serendipity OR, ¿sí? Y se pueden ejecutar algunas consultas. En el documento que respalda esta presentación hay varias consultas SparkQL. Por ejemplo, la primera permite contar el número de usos de un predicado. La segunda, presentar temas de tesis que tengan la palabra web en su título, presentar cantidad de materiales por idioma. Nuestra América Latina diversa en su lengua. Esta consulta podría mirar cuántos materiales hay por cada uno de los idiomas, contar la cantidad de objetos por tipos de datos, o por ejemplo contar cuántos recursos digitales tiene la palabra accesibilidad en su descripción o en su subject. También se podría hacer una consulta para obtener recursos académicos relacionados a alguna temática por ejemplo, de accesibilidad, ¿sí? Y aquí se usan diferentes filtros que se pueden ir utilizando. Bien, pues para ir terminando, básicamente los repositorios actualmente se pueden integrar a través de OAI. Con OAI la integración se hace teniendo en cuenta a la web como una infraestructura de transporte de datos y de metadatos. Es decir, la web solamente es una capa para transportar la información. En cambio, desde un enfoque de web semántica, los datos y los metadatos son parte de la misma web. Es decir, el nombre de un creador con OAI existe solamente en ese repositorio. Con la web semántica, con LinkedIn Data, este creador o este tema o este recurso son parte de la web y tienen su propia identidad, tienen su propia URI, su propia dirección web, ¿sí?, que puede ser enlazada y que puede ser, por tanto, integrada con otros repositorios. Nos hemos planteado como trabajos futuros a partir de esta aproximación el generar modelos de búsqueda federada con el fin de integrar estas bases de datos dispersas, ¿sí?, que permitan pues, explotar esta información. Una aproximación ha sido a través de un prototipo de servicio para búsqueda de recursos digitales, ¿sí?, que nosotros lo hemos impulsado a lo largo de este tiempo con el nombre de Serendipity, que va a tener una división de OAR como recursos abiertos
accesibles en Latinoamérica. Otro de los trabajos en los que estamos esforzándonos con nuestro grupo de investigación es el tema de adaptación y personalización de recursos educativos abiertos. La idea es poder personalizar información a la hora de crear materiales, de poder integrar OERs en nuestras clases como docentes, a la hora de poder generar modelos de emprendimiento, de innovación, que exploten esta información que ahora mismo está dispersa en estos recursos digitales. Finalizo con algunas conclusiones. Básicamente desde el trabajo se ha presentado el proceso de extracción de metadatos, generación de RDF y publicación de datos enlazados. La propuesta desde nuestro punto de vista mejora la existencia de diversidad de métodos, estándares y otros elementos en los repositorios digitales en el que cada proveedor de estos recursos establece su propia forma de actuar, pero que pueden ser integrados a un servicio federado, a una visión federada de recursos educativos abiertos en Latinoamérica. Nosotros planteamos que el uso de Linken Data en estos repositorios digitales, ¿sí?, tiene un potencial enorme de proporcionar un entorno más interoperable e integrado que permita mayores posibilidades de descubrimiento, de reuso, remezcla, adaptación y conexión de estos recursos, también de los datos y de los metadatos que se van compartiendo a través de estos repositorios digitales. Creemos que esta es una forma de contribuir a la idea del movimiento educativo abierto, que busca que los recursos digitales lleguen a todos, que permitan la educación de todos. Esto es todo, muchas gracias.